¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La mayor crisis económica provocada durante el siglo XXI ha venido dada por una crisis relacionada con la inversión y la especulación en el mundo inmobiliario. Justamente en el mundo inmobiliario, hace unos días, quebraba en los Estados Unidos de América una de las mayores inmobiliarias y promotoras de China, del país que tiene por excelencia y ahora mismo la mayor burbuja del sector residencial de todo el planeta Tierra, porque ese crecimiento tan gigantesco de China va aparejado también a un crecimiento brutal de la vivienda, con toda esa traslación de gente que había en el país, y esa economía ya enfriada y incapaz en estos momentos de asumir el crecimiento en la construcción de edificios está provocando que sea uno de los grandes problemas que tiene la economía china, y precisamente la quiebra de Evergrande va por ahí y pone en riesgo y en peligro incluso que esto provoque un efecto dominó haciendo caer en la economía china. Aunque no somos muy conscientes, a lo largo y ancho de los últimos 25 años, las grandes crisis económicas o los grandes prototipos de crisis económicas posibles en muchos casos vienen dados por el mercado inmobiliario. Y justamente está pasando también que se van acumulando y van apareciendo nuevos macroproyectos urbanísticos en los que ya no estamos hablando de un distrito, ya no estamos hablando de un barrio, estamos hablando de gigantescas ciudades, de proyectos más o menos utópicos o futuristas en los que grandes millonarios, grandes fortunas o estados incluso quieren promover para solucionar algunos de los graves problemas que hemos generado en el pasado en otras zonas o intentar revitalizar la economía de un lugar. Y justamente de eso vamos a hablar en este vídeo porque hay muchísimo que contar y vamos a poner rumbo a los Estados Unidos de América, aunque podríamos ponerlo también a Emiratos Árabes con el famoso Neom de Line del que te he hablado aquí y del que, por cierto, ha salido un estudio en la revista Nature que, como ya os contamos aquí, dice literalmente que construir eso es un disparate. Veremos qué pasa con The Line, eso lo trataremos en un futuro vídeo, o tantas otras cosas que están pasando, pero las cosas están pasando también en los Estados Unidos de América y para allá nos vamos porque te voy a contar un par de historias que como mínimo te van a sorprender. Vamos allá. No sé si recordáis aquel capítulo de Los Simpson, os lo contaba en el famoso vídeo de El desierto se come Dubái, en el que acaban convirtiendo la ciudad en un lugar, en una central para recibir basuras en un vertedero de otras muchas ciudades y al final tienen que acabar abandonando esa ciudad porque se les llena literalmente de basura y les sale de debajo de tierra y se van a otro sitio a montar una ciudad con los mismos estándares y sin haber aprendido nada. Es algo parecido y llevado al mundo real que le ha pasado a Yakarta, os lo comentaba en aquel vídeo, la capital de Indonesia, en la que directamente han decidido irse a otra isla y crear una nueva ciudad, muy cerca, por cierto, de Brunei, que van a llamar Nusantara y que va a ser la capital del país. Esto no es nuevo, ya pasó en el pasado y, por ejemplo, un estado como Brasil creó Brasilia y el peligro que corren muchas veces estas grandes ciudades, estas megalópolis, que además quieren ser el símbolo de un país o de una refundación del país, es que están concebidas por arquitectos, están concebidas por diseñadores de urbanismo, que es absolutamente necesario, yo no me quiero meter con ellos, con vosotros, pero que en muchas ocasiones no tienen la pátina de actividad humana y de progreso que trae la propia ocupación de los humanos, que de una manera más o menos aleatoria le van dando la vida y por lo tanto el crecimiento a esas ciudades. Y corren el riesgo, pues eso, de convertirse en bonitos centros temáticos, escala 1 a 1, con avenidas por las que no pasa nadie y lugares gigantescos inhabitados. Y justamente en los Estados Unidos de América está pasando lo mismo, pero al revés, en un sitio que específicamente es muy famoso y también muy problemático en la actualidad, que es la ciudad de San Francisco. Una ciudad que está habitada en su entorno, en la región de San Francisco, por algunas de las mayores fortunas del mundo, que tiene la mayor acumulación de riqueza del planeta Tierra, junto con Los Ángeles, e igualmente también, además de Nueva York, es el lugar donde están la mayoría de las grandes empresas tecnológicas del planeta y, por lo tanto, donde se concentra muchísima riqueza y muchísimo poder. Todo esto es alrededor de la ciudad de San Francisco, porque la ciudad de San Francisco, y no me voy a detener en este asunto en este vídeo, pero sí es el gatillo o el precursor de lo que te voy a contar, es ahora mismo una ciudad fallida dentro de un estado que tiene un gravísimo problema, una ciudad en la que los costes de vida y los costes inmobiliarios, la cantidad de pobreza que hay en las calles en contraste, la ciudad del mundo que tiene más personas que viven en la calle, más homeless, más personas que no tienen dónde estar, por en buena parte también debido a las buenas condiciones climáticas, ya que las leyes de California probablemente no sean tan duras como en otros lugares de los Estados Unidos de América, y todo esto sumado igualmente también a los asuntos, los problemas tremendos de drogas que hay aparejados a la explosión de la pobreza en estos lugares, saqueos en años anteriores, en definitiva un caldo de cultivo terrible y tremendo para una ciudad que se ha hecho inhabitable. Y precisamente, o quizá por eso, hay un grupo de
multimillonarios, un grupo de inversores y de personas que disponen de mucho capital, que han decidido crear una nueva ciudad dentro del estado de California, en un lugar lo suficientemente lejos de San Francisco, pero lo suficientemente cerca como para no marcharte efectivamente de California. Ese lugar está justamente entre San Francisco y entre Sacramento, que es la capital del estado de California, nada menos que a una distancia de aproximadamente 800 kilómetros de San Francisco, pero dentro todavía del distrito de San Francisco, y en un lugar cuidadosamente estudiado en medio del campo, en un condado que se llama el Condado de Solano. Y este es un sitio, como digo, muy estudiado porque alrededor hay agricultura, hay montones de tierras yermas e igualmente también hay lagos, mucha agua y zonas boscosas. ¿Y qué es lo que quieren hacer estos ricos en este lugar? Bueno, pues en el condado rural de Solano lo que quieren fundar es una ciudad que se llama California Forever. Se trataría de un proyecto que está promovido por Jan Stramek, que es un banquero, es un magnate que trabaja dentro de Goldman Sachs y que maneja muchos fondos de inversión y que él además tiene un bolsillo muy pudiente. Stramek ha conseguido convencer a muchos de los grandes fondos de inversión y de capital riesgo de Silicon Valley, allá en la zona de San Francisco, para poner el dinero para comprar un territorio de aproximadamente 50.000 acres, que viene a ser algo así, para que te hagas una idea, como 20.200 hectáreas de terreno. Como digo, todo esto en una zona a unos 800 kilómetros de la ciudad de San Francisco, en el mapa parecen menos, pero las distancias allá son muy grandes, y con una inversión en todos estos terrenos y parcelas de aproximadamente 800 millones de dólares. Entre las personas que han puesto dinero, además de fondos de inversión, hay muchos emprendedores tecnológicos dentro de Silicon Valley o personas que han amasado fortuna allá. Dos ejemplos: los fundadores de Stripe están metidos en este proyecto y casualmente y curiosamente la viuda de Steve Jobs también ha puesto dinero en el proyecto de California Forever. ¿Y qué es lo que quieren construir aquí? Bueno, pues básica y esencialmente una ciudad para ricos, o algo que se parece mucho a una ciudad para ricos, pero eso sí, con los principios, con los preceptos ecosostenibles más modernos y, digamos, trasladados de la filosofía más moderna dentro de ese entorno high-tech que pulula por Silicon Valley. Es decir, aquí no hay grandes rascacielos, aquí hay una comunidad o un poblado que se parece más al casco antiguo de una ciudad europea, como podéis ver en las ilustraciones de la página web de California Forever que os estoy mostrando, y un lugar en definitiva ecosostenible donde se supone que va a haber vivienda para todo el mundo, buenos trabajos, buenos salarios, seguridad, buenas comunicaciones e igualmente también cosas innovadoras como mucho terreno dedicado a la agricultura ecológica, mucho terreno dedicado a las granjas solares o a la generación de electricidad y energía sostenible, y mucho terreno dedicado igualmente también a las zonas verdes. Es decir, intentar crear una comunidad desde cero que sea una mezcla de lo mejor que tienen los barrios estadounidenses con los barrios europeos y pasado por todo ese entorno high-tech tecnológico. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora mismo este fondo de inversión y sus inversores? Esencialmente intentar convencer a las autoridades del lugar y de los vecinos para comenzar la fundación o la refundación de San Francisco 2.0 o la nueva ciudad, que sería algo así como un paso atrás en lo que se concibe como megalópolis o grandes ciudades quebradas o fallidas, como pueden ser Detroit o la mismísima San Francisco, que está a un paso de ser algo así, un lugar que está siendo abandonado por muchos millonarios. Entre ellos también en esta zona de la costa de California ahora sienten la pérdida o notan la pérdida, se cansó Elon Musk, que se marchó a Austin, a Texas, donde por cierto está fundando también su propio proyecto de ciudad para sus trabajadores, algo que lo emparentaría con el asunto de los Simpson y en este caso con el episodio de Hank Scorpio, en el que Homer Simpson, trabajando para la empresa de Hank Scorpio, acaba yendo a la ciudad de este buen malvado empresario gigantesco estadounidense, donde comienza a vivir en aquella comunidad. Es exactamente lo que Elon Musk, en unas proporciones más modestas, aquí estamos hablando de 1.400 hectáreas, está montando en ese lugar. Pero todo esto tiene un precedente y tiene una historia todavía muy interesante que contar, que sí que es algo absolutamente gigantesco y que es igualmente o se convirtió en una gran estafa. Y me estoy refiriendo a California City, algo que se montó nada menos que a finales de los años 50 y que probablemente no has oído nunca hablar de esa ciudad porque ahora mismo podríamos decir que es
una ciudad fantasma, o mejor dicho, por decirlo de una manera más concreta, una zona urbanizada fantasma, porque prácticamente no hay nada construido, aparte que de la cuadrícula y del diseño de las calles y los intrincados laberintos típicos de ciudades y urbanizaciones estadounidenses que han quedado marcadas sobre el terreno y que de una manera magistral el fotógrafo Chang King fotografió desde el aire hace unos años. Esta ciudad, California City, fue concebida para ser algo del tamaño de Los Ángeles y está en medio del desierto del Mojave. Está marcado, como digo, está tallado como si fueran cicatrices o el curso de antiguos ríos las calles, porque todo ese gigantesco terreno de nada menos que más de 50.000 hectáreas, 52.000 hectáreas, un terreno de más de 450 kilómetros que lo empareja con el territorio de la ciudad de Madrid, para que te hagas una idea del tamaño, de la dimensión de ese lugar en el desierto, que un emprendedor que era un sociólogo, profesor universitario, nada menos, decidió que, bueno, que los experimentos con gaseosas se le quedaban pequeños y quería crear la gran megalópolis en California desde cero. Estamos hablando del profesor Mendelssohn, que comienza este proyecto a finales de los años 50, uniendo todo este lugar con la ayuda de inversores, por supuesto, que acaban conjuntando esta increíble superficie que horadan, aplanan y urbanizan, poniendo los servicios, las preinstalaciones tanto de agua y de electricidad, como para que este lugar pueda empezar a ser habitado. ¿Y cuál era su idea o su concepto? Bueno, pues en ese momento se estaba desarrollando y creciendo también a toda velocidad la ciudad de Las Vegas y todo parecía posible en aquel lugar. Claro que el gran error de Mendelssohn fue justamente no pensar o no tener en cuenta que la ciudad necesitaba algún tipo de reclamo o que hubiera algo en ese sitio para que los posibles moradores acabaran acudiendo a un lugar donde no hay absolutamente nada, como por otra parte pasa en Las Vegas. Solo que Las Vegas sí que tenía un grandísimo reclamo y es una nueva ley mucho más permisiva con el juego, y también ciertos mafiosos que toda la fortuna que habían amasado la invirtieron ahí en montar comercios y negocios donde atraer actividad económica y por ende atraer a personal. Aquí lo que se hizo fue simple y llanamente parcelar todo este espacio gigantesco y empezar a venderle a posibles inversores parcelas de entre 200 y 500 metros cuadrados que luego podían comprar de manera consecutiva para hacerlas más grandes, simple y llanamente como una maniobra especulativa sacada desde cero. El dinero más fácil, por supuesto, es comprar un terruño en medio de la nada, urbanizarlo y venderlo por una plusvalía. Y lo que pasó justamente es que un montón de personas empezaron a comprar estos terrenos, pero allí no urbanizaba casi nadie. La idea era eso, crear el proyecto, el típico prototipo de ciudad extendida estadounidense al estilo de Los Ángeles, con un downtown, con un centro en el que sí que están los grandes rascacielos y los edificios administrativos y oficiales, además de otro tipo de servicios importantes como pueden ser los hospitales, escuelas y un larguísimo etcétera. Se construyó, para intentar hacer esto más atractivo, un lago artificial, se construyó un campo de golf, recordemos que esto está en medio del desierto, e igualmente también con el paso de los años ahí se ha acabado construyendo un anillo de velocidad para que fabricantes de automóviles y neumáticos o cualquier componente de automoción puedan hacer pruebas de ingeniería con las piezas que fabrican, e igualmente también un presidio que, como puedes ver en las fotografías, actualmente está en medio de la nada, actualmente está en medio del desierto y que casualmente sí que está funcionando. Para mediados de los años 70 aquello se había convertido en un grandísimo escándalo inmobiliario y en el año 75 hubo un macrojuicio en el que los promotores de este proyecto acabaron acusados por estafa y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, con un montón de indemnizaciones a repartir, quiebra y solo una serie de moradores, de compradores que en un lugar tan gigantesco decidieron construir sus viviendas. Había aproximadamente 10.000 personas viviendo en un lugar que estaba concebido para que aproximadamente para los años 80-90 tuviera 3 millones de habitantes y llegara a los 2000 a su máxima tasa de ocupación, que serían 4 millones de habitantes. Ahora, en los 2000, ahí viven 14.000 personas que viven arremolinadas en varios núcleos de población pequeñitos, e igualmente también hay algún pionero que vive en un sitio aislado de los demás, como esa gigantesca cárcel, supongo que privada, yo no lo sé, y que sigue trabajando y funcionando, puesto que esos sí que tienen trabajo, esos sí que tienen faena. Así que este es otro ejemplo de un proyecto especulativo sin tener en cuenta ningún tipo de elemento más, simplemente la fiebre del oro marrón. E igualmente también, como os digo, todo esto se está sucediendo por todo el planeta sin descanso, y el mismísimo Elon Musk está planificando a unos kilómetros, a unas docenas de kilómetros de Austin, en Texas, una nueva ciudad para que se supone que los trabajadores, tanto de The Boring Company como de SpaceX, puedan tener un lugar, se supone que asequible, para poder vivir, para poder seguir trabajando en aquellas empresas cerca del centro de trabajo, lo cual es una iniciativa, si finalmente sale en marcha, muy loable, mientras
Casualmente y curiosamente, se supone que Elon Musk ha comenzado como una especie de campaña, o casualmente han aparecido en los medios de comunicación, que vendió todas sus propiedades y que vive en una mini casa cerca de donde se lanzan los cohetes de SpaceX, mientras al mismo tiempo está siendo investigado por haber utilizado de manera irregular fondos de Tesla para construirse una mega mansión en Austin, Texas. Al final, el círculo se cierra y desde la ciudad de la basura de los Simpson que tuvieron que abandonar para crear una nueva, como ha ocurrido en Yakarta, o como parece que ahora los ricos de San Francisco quieren hacer en California, hasta la ciudad de Hank Scorpio para sus trabajadores y para poder seguir haciendo sus actividades, como ocurre con Elon Musk, los Simpson de nuevo nos contaron lo que iba a ser el futuro de la realidad y se anticiparon, o al revés, estas ficciones de los Simpson han acabado influyendo en el comportamiento de algunos millonarios, como podrían ser los mismísimos Elon Musk o Donald Trump. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje a los Estados Unidos y al mundo del ladrillo te haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.